Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida. Soy la licenciada Belia Miranda, directora académica del Centro Cibernético 360, y el día de hoy tenemos nuestro Cyber Talk del mes de agosto y pues estamos honrados con contar con la presencia del doctor Gustavo Guzmán, quien es experto en tecnología y transformación digital, docente y conferencista en temas de ciberseguridad. Gustavo, con más de 12 años de experiencia en la gestión y coordinación de proyectos de tecnología y transformación digital, ha demostrado su habilidad para liderar equipos multidisciplinarios y colaborar con entidades del sector público y privado en la implementación de proyectos estratégicos. Gustavo cuenta con una ingeniería en comunicaciones y electrónica del Instituto Politécnico Nacional. Adicionalmente, tiene estudios a nivel maestría de Administración Pública Aplicada por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, así como un doctorado en Administración Pública del Instituto Nacional de Administración Pública. Demos la más cordial bienvenida a nuestro expositor del día de hoy, el doctor Gustavo Guzmán. Les recordamos que cualquier pregunta la pueden hacer a través del apartado de Question and Answers y estaremos dando un espacio al final de la conferencia para dichas preguntas. Gracias y bienvenidos. ¿Qué tal? Pues muchas gracias, Belia. A todos les agradezco su tiempo, el estar aquí, su interés. Y pues el título de nuestra charla en esta ocasión es ¿Quién es quién? La importancia de la ciberseguridad en las organizaciones. Y nuestra charla va a tener dos objetivos, o tiene dos objetivos. Los siguientes minutos trataremos de conocer o entender un poco el panorama general de los ecosistemas digitales o el ecosistema digital y con ellos los principales retos y amenazas. Vamos a hablar un poco de los elementos que lo conforman, visualizando obviamente los retos y las amenazas que forman parte de él. Y nuestro segundo objetivo será reflexionar y promover la importancia de generar una cultura de ciberseguridad dentro de nuestras organizaciones, el impacto que puede tener a nivel personal y a nivel profesional. Sin más preámbulo, vamos a continuar. Nuestra agenda de los siguientes minutos es la siguiente. Vamos a hablar un poquito sobre los antecedentes del ecosistema digital. Daremos paso posteriormente a los retos, los riesgos y amenazas que presenta la ciberseguridad hoy en día. Y por último, vamos a mencionar y compartir algunas consideraciones finales de cierre que nos lleven a la reflexión, que nos lleven a la acción sobre todo. Comencemos con los antecedentes del ecosistema digital. Vamos a hablar en esta ocasión de tres puntos importantes. ¿Cómo llegamos al entorno actual? ¿Cómo pasamos del 2023 al 2024 en términos de la evolución tecnológica, en términos de la evolución de riesgos, de la aplicación de la tecnología, de la evolución de esta tecnología, cómo impacta nuestras vidas? Vamos a hablar de la definición ampliamente aceptada a nivel internacional que parte del mundo militar, que es el mundo VUCA. Vamos a hablar un poquito sobre ese concepto, esas definiciones. Y por último, los elementos que forman parte del ciberespacio. ¿Cómo llegamos al 2024? Bueno, recordarán que hace un par de años, a finales del año 2022, poco sabíamos nosotros, poco escuchábamos nosotros de las inteligencias artificiales, de los modelos de inteligencia artificial generativa. En los últimos años, bueno, se hicieron más asequibles las grandes empresas que tienen y cuentan con modelos avanzados de este tipo, los pusieron al alcance de todos nosotros. Algunos de nosotros los empezamos a utilizar a nivel personal, otros a nivel profesional. Y claramente pues tienen muchas ventajas, ¿no? El uso de la tecnología bien aplicada de una forma responsable pues trae múltiples beneficios. Pero digamos, del año 2022 al 2023 empezaron a aparecer o a llegar a la agenda eh, puntos y elementos que antes no se estaban considerando. Algunos de ellos eh, los pueden ver en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva nos comparte un poquito lo que estaba pasando cada 60 segundos o lo que pasaba cada 60 segundos en Internet. Están por publicar es la actualización de qué es lo que pasa en 60 segundos en el año 2024.
pero ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva que aparece, por ejemplo, el ChatGPT, que es uno de estos modelos de los cuales hacíamos referencia. Un año anterior no existía ni se vislumbraba. Años atrás, un par de años atrás, estas plataformas, estas redes sociales, tampoco existían. Incluso, por ejemplo, aquí no se ve reflejado todavía el impacto que tuvo en su momento en una red social como lo que es el TikTok. Y este tipo de estudios que van enfocados, esto es en la actividad que se hace en Internet a nivel general. Hay otros estudios específicos que nos comparten las herramientas más utilizadas en las organizaciones, las herramientas que se utilizan más para la gestión profesional de tiempo, de agendas, de correos. Hay diferentes fuentes que nos comparten información relevante, pero lo que queremos resaltar es que de un segundo a otro, de un minuto a otro, perdón, cada 60 segundos, la información, el intercambio de información que se da en el Internet es vasto, o sea, es mucho. No tenemos ni siquiera una proyección que nos pueda llevar con certeza a prepararnos al intercambio de información que se da. Hay tecnologías que van cambiando y van impactando, van disminuyendo la aparición de unas y van dando lugar a otras. Y esto se asocia un poquito al mundo VUCA o a la definición o al concepto del mundo VUCA. ¿Por qué VUCA? Porque VUCA comparte, es una matriz, es un concepto que empezó a dar forma desde el contexto militar. ¿Por qué resalto que desde el contexto militar? Porque muchas de las tecnologías que nosotros utilizamos actualmente, tecnologías de las telecomunicaciones, de la comunicación, incluso del tema de seguridad, empezaron en los ámbitos militares. ¿Por qué? Porque los militares, el sector militar es uno de los sectores que a todos los estados-nación tienen recursos e invierten en la innovación, invierten en la investigación. Y bueno, ellos empezaron a adoptar este término de mundo buca porque describía muy bien o claramente cómo es el mundo actual, cómo es nuestro entorno actual. Que se caracteriza por cuatro elementos en este concepto buca. El primero, como pueden ver en la diapositiva, tiene que ver con la volatilidad. ¿Mm? Lo que hoy puede ser para nosotros que vemos que es rígido, que se va a quedar, que es una tendencia que viene al alza, de un momento a otro puede desaparecer. Ujú. Otro elemento muy importante es la incertidumbre. O sea, no hay certeza de nada. Lo que hoy puede ser seguro, mañana no lo puede ser. Hay cambios de ruta, hay cambios de rumbo, de aplicación de las tecnologías. Otro concepto importante que da nombre a VUCA es la complejidad. Es un mundo altamente complejo, existen muchas variables, existen muchos actores que los vamos a mencionar más adelante, que pues agregan una complejidad importante a este mundo. Y por último, el elemento de esta definición de mundo VUCA tiene que ver con la ambigüedad, porque por lo que para unos puede parecer correcto, para otros no. Un ejemplo muy claro es nosotros en México, en el continente, en la región latinoamericana, estamos terminando de entender lo que son las tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial. Aquella cuarta revolución industrial que empezó en Alemania por el término que se generó en Alemania por ahí del 2011, 2013, se empezó a acuñar y a preparar con la publicación em, de unas guías para la adopción adecuada, responsable de lo que es la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y el Internet de los servicios, por ahí del 2011-2013. 10 años después, prácticamente en el 2022, 2023, llegó y se hizo muy asequible lo que mencionábamos, la tecnología de la inteligencia artificial generativa. Cada vez es más asequible también los modelos para el cómputo cuántico, por ejemplo, que son también una tendencia que sigue ahí importante. Y nosotros aquí en nuestra región seguimos preparándonos, seguimos generando conocimiento, seguimos capacitándonos para entender esas tecnologías asociadas a la cuarta revolución industrial, pero resulta que hace un par de años, por ahí del 2021, 2022, en el continente europeo, en la región europea, ya tenían ellos o empezaban a preparar los lineamientos para la adopción de las tecnologías de la quinta revolución industrial. O sea, ya no es si existe o no existe, sino ya es un hecho para ellos y se están preparando para cómo utilizarla. Toman las tecnologías existentes ya de la cuarta revolución industrial
y le agregan el componente del factor humano. Específicamente resaltan mucho el tema de la coexistencia del ser humano con las nuevas tecnologías. Específicamente los cobots, se enfocan mucho a los cobots. Y acá en nuestra región, en México, Latinoamérica, seguimos preparándonos, seguimos capacitándonos para tratar de entender y aplicar responsablemente las de la cuarta revolución industrial, ya no las de la quinta. Bueno, entonces este mundo VUCA es complejo, volátil, ambiguo, tiene cierto grado de incertidumbre, pero ¿qué creen que ha llegado? Ha llegado la hiperconectividad. El ecosistema digital se ha caracterizado por una hiperconectividad. Anteriormente, cuando algo pasaba, se usaban las vías, digamos, telefónicas, las llamadas convencionales, los mensajes de texto, y las familias normalmente tenían un solo dispositivo de telefonía, si bien se iba, algunas tenían acceso a televisión, algunas otras a internet. Esta brecha de la conexión digital sigue presente en muchos de los países de la región de Latinoamérica, incluido México, pero sin importar eso, con la aparición de estas nuevas tecnologías, resulta que una sola persona puede tener conectado a internet su celular, su computadora, tal vez su televisión, su tablet, su smartwatch, que le llaman. Y bueno, hubo una tendencia hace algunos años de generar las llamadas smart cities o ciudades inteligentes, que prácticamente lo que nos iban a llevar era a estar conectados, a conectar gente, conectar dispositivos a internet todo el tiempo, estar intercambiando información. En algunos países esto es real. En el continente europeo hay aproximadamente de 8 a 10 países que tienen no únicamente cosas conectadas a Internet, sino también personas o seres humanos, con términos médicos, con términos o finalidades de salud, para monitorear tal vez presión arterial, ritmo cardíaco, temperatura, humedad y demás. Sin duda generan muchos beneficios y muchas ventajas. Em, pero en realidad, a lo que nosotros nos estamos enfocando en este momento es que el ecosistema digital ha cambiado tanto, ha evolucionado tanto por la aparición de estas nuevas tecnologías que ahora tenemos que hablar de ciberguerras, de ciberriesgos, del ciberterreno, de la ciberdelincuencia y todo lo que conocíamos que existía en el ámbito físico se ha empezado a mudar al ecosistema digital y forma parte de ese ecosistema digital. Para nosotros tratar de entender un poquito estos riesgos, estas amenazas, los retos que se tienen, tenemos que hablar un poco de los elementos básicos que forman parte de ese ecosistema digital. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver lo que va a dar forma a ese ecosistema digital de una forma muy genérica y muy básica. Hablamos de infraestructuras, hablamos de servicios que viven en ese ecosistema digital, hablamos de software que da forma y moldea ese ecosistema digital, hablamos de aplicaciones y obviamente el factor humano de los usuarios. Ujú. Incluso se habla que hay servicios o, o aplicaciones que terminan siendo usuarias de otros servicios y de otras aplicaciones, a ese grado, ¿no? Pero esta esfera que estamos viendo en color azul tiene los elementos básicos que dan forma al ecosistema digital. Obviamente sobreseemos o damos por hecho que pues, los datos, la información están ahí, viajan eh, por miles de millones en un segundo. La comunicación se da de extremo a extremo, de un continente a otro continente en segundos. Ujú. Para tratar de aterrizar un poquito y ponerle nombre y apellido a estas tecnologías y que con la que nosotros tal vez podamos estar más familiarizados, están las otras esferas. Por ejemplo, el IoT, el Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés. Hay una empresa muy importante en telecomunicaciones que hace un par de años intentó desplazar este concepto y generar el Internet del todo, o el IoE, por sus siglas en inglés, del Internet of Everything, justamente por lo que yo les comentaba, que ya no únicamente eran dispositivos o entes conectados a Internet, sino también seres humanos. Ujú. Está el Big Data, están las plataformas como servicio que tuvieron mucho apogeo hace un par de años, la infraestructura como servicio también, todo lo que tiene que ver con el cómputo en la nube, los diferentes modelos, las diferentes formas de nube que hay, el business intelligence muy aplicado al tema de los negocios y obviamente todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial.
desde el deep learning hasta los modelos más avanzados que se pueden tener ahora y que son asequibles para muchos de nosotros. ¿De acuerdo? Prácticamente estos son los elementos que dan forma a este ecosistema digital, que dan forma al ciberespacio, pero únicamente, y para seguir avanzando en nuestro tema, me gustaría comentar lo siguiente. Lo que nosotros conocemos y a lo que nosotros tenemos acceso como usuarios de última milla, como padres de familia, los que sean padres de familia, como profesionistas, como estudiantes, lo que nosotros tenemos contacto es solamente del 4 al 9% de lo que es el ciberespacio, es decir, el Internet, porque todo lo demás, el resto, lo vamos a encontrar en lo que se conoce como el Deep Web y el Dark Web, donde vamos a encontrar muchos riesgos, muchas amenazas que vamos a mencionar más adelante, pero estas dos capas, estos dos fragmentos donde está la vastedad de lo que es el ciberespacio, hay muchos riesgos y amenazas que nosotros realmente, sin entrar ahí, ya estamos expuestos, ¿de acuerdo? Vamos a continuar avanzando un poquito. Vamos a pasar entonces ahora sí a hablar de los retos, los riesgos y las amenazas. Los riesgos y las amenazas van a estar vinculadas de forma en ocasiones directa y en otra forma y en otras ocasiones de forma indirecta a los ataques cibernéticos, a los incidentes cibernéticos. No todo ataque, no todo incidente, perdón, es un ataque cibernético. Normalmente se utilizan estas dos taxonomías de un incidente y un ciberataque, pero al final del día los riesgos y las amenazas asociados a estos incidentes o a estos ciberataques tienen tres características en la actualidad, que son crecientes, ajá, es decir, cada vez hay más, cada vez son más sofisticados, es decir, la gente que los prepara tiene muchas capacidades, no únicamente en términos de conocimiento, sino en términos de recursos humanos, en recursos económicos, y entonces resulta que cada vez los hacen mejor. Y otra característica es que cada vez generan mayor impacto. El impacto que generan es muchísimo, es a veces en miles de millones de dólares lo que se puede contabilizar por un incidente, por un ataque, que al final del día, bueno, invierten, es un ciclo, sí, es un ciclo virtuoso para los ciberatacantes porque tienen el recurso humano, tienen el recurso económico, tienen la motivación, tienen el tiempo y entonces invierten en generar, en perfeccionar estos incidentes, estos ataques y por eso es que siguen siendo crecientes, que sigue habiendo más, son más sofisticados, son muy específicos, muy elaborados y generan mucho impacto y al mismo tiempo a ellos les es redituable. Ujú. Es decir, preparan una campaña para un sector específico, vamos a poner un ejemplo, el sector farmacéutico, el sector telecomunicaciones, preparan una campaña, preparan las tácticas, técnicas, procedimientos, identifican el vector de ataque, la superficie de ataque que van a lanzar, la lanzan y lanzan una campaña que a lo mejor puede ser muy redituable en Estados Unidos, pero al mismo tiempo por el sector resulta que también se puede replicar en México y en Latinoamérica. Entonces resulta que con una sola preparación de una sola campaña pueden atacar a múltiples sectores, a múltiples regiones, a múltiples países. Entonces, esto es cada vez para ellos más redituable y más redituable. Ujú. Por eso es que esto, lejos de decrecer, crece. Y no quiere decir que los estados-nación, que los países, que los profesionales que nos dedicamos a ciberseguridad no nos estemos preparando. Nos estamos preparando, pero también el ritmo en el que ellos continúan elaborando y perfeccionando sus amenazas, pues también es importante. ¿De acuerdo? En las siguientes diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de cómo se empezó a ver esto desde hace un par de años, tanto en México como a nivel internacional. Ustedes pueden leer ahí algunos encabezados de ataques militares, de ataques a compañías importantes de telecomunicaciones, ataques dirigidos específicamente a infraestructuras críticas, ataques en Estados Unidos, en Reino Unido, en México. Ujú. Aquí vemos otra diapositiva con algunos encabezados más. Ujú. Entonces, prácticamente ya no hay una región que sea 100% segura, no hay un sector que se salve de no haber sufrido un incidente o un ciberataque.
Los ataques que generan mayor repercusión son aquellos que van dirigidos a las infraestructuras críticas, como pueden ver en esta diapositiva. Un ataque a una infraestructura crítica de un estado, nación o de un país puede colapsar la población, la situación de la gente, puede implicar pérdidas humanas. Hemos hablado de ciberguerras. Actualmente se está viviendo un conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que empezó desde hace un par de años. Los primeros antecedentes por ahí del 2015 fueron con ataques cibernéticos entre Rusia hacia Ucrania, que colapsaron sus sistemas de energía y obviamente repercutieron en de una forma en cascada a la población. Estos son algunos ejemplos. Aquí vienen otros más que están apareciendo. O sea, en términos de procesos electorales, de votaciones, en términos de el desarrollo de software, en desarrollo de hardware, ya nadie se salva. Incluso no únicamente dirigidos, me podrían decir, Gustavo, es que todo eso va dirigido a los estados-nación, se están peleando entre ellos, se están peleando entre empresas, no necesariamente. En muchas ocasiones hay muchos ataques documentados, son los menos porque obviamente, digamos, en volumen puede haber muchos, pero pocos somos los que vamos y denunciamos y damos a conocer que fuimos víctimas de un robo de identidad, de un ataque que implicó pérdidas económicas, que me robaron mis datos. Muchos de nosotros desconocemos si nuestros datos se están vendiendo o traficando en el deep web, en la dark web, datos desde cuentas de redes sociales hasta datos bancarios o crediticios. Entonces, prácticamente ya nadie está a salvo. No hay empresa o sector que se salve, pero me gustaría compartirles y hablarles un poquito de cómo estamos en México. Bueno, ¿qué pasa en México? Ustedes deben saber que la ONU reconoce más de 193, 94 países, ajá, la Organización de las Naciones Unidas. Y que de más de esos 190 países, México desde hace un par de años, desde antes que tuviera su estrategia de ciberseguridad con el sexenio pasado, México se ha colocado entre el lugar sexto y el octavo como país más atacado, como país que recibe muchos incidentes, muchos ataques cibernéticos. No quiere decir que todos son satisfactorios, sino ha estado en el top 10 en términos generales como uno de los países más atacados a nivel mundial. ¿Qué pasa a nivel latinoamericano? Bueno, haciendo obviamente a un lado en el continente a Canadá, a Estados Unidos, que son países que tienen buenas capacidades cibernéticas, y enfocándonos en Latinoamérica, México ha estado desde hace un par de años en el segundo lugar después de Brasil. Y no quiere decir que no estemos haciendo nada, repito, se han preparado industrias, se ha trabajado en productos, nivel académico, nivel sector privado, nivel gobierno, pero muchas veces, pues eso no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque al final del día son amenazas globales que requieren respuestas globales. Ujú. Es decir, en muchos de los ataques que se materializan, que son satisfactorios para los ciberatacantes, aparece el factor humano. El factor humano en ocasiones ustedes van a escuchar que hacen referencia a que es el eslabón más débil. En ocasiones sí es así, en ocasiones es por falta de conocimiento, por falta de conciencia, porque no somos em, lo suficientemente responsables de nuestra información, del uso que le damos a la tecnología. No necesariamente lo hacemos conscientemente, a veces lo hacemos inconscientemente. Nos vulneramos a nosotros y en ocasiones, pues a nuestras propias organizaciones. Ujú. Entonces, de cada 10 ataques que se materializan en México, perdón, a nivel mundial, no en México, a nivel mundial, de cada 10 ataques, el factor humano aparece en 6. Es decir, la brecha por la que entran, el canal que permite que se materialicen esos ataques muy elaborados como las amenazas persistentes avanzadas, es el factor humano, por la falta de conocimiento y la falta de conciencia en términos de ciberseguridad. En esta diapositiva que es del año pasado, están por sacar la nueva. Ustedes pueden ver los sectores más atacados. El sector gobierno es uno de los sectores más atacados, perdón.
El sector manufactura es el segundo lugar, el sector salud es el tercero, el sector educación y el sector tecnología. En ocasiones esto tiene que ver con la información que manejan, con el impacto que quieren tener hacia la población, con patentes, con el desarrollo tecnológico, con el desarrollo de la innovación. Ujú. Entonces, por eso estos sectores se han mantenido en los últimos años como sectores más atacados. Los países, también en esta misma estadística que nos comparten, Trend Micro, pues aparecen aquí el top de países más atacados, ¿no? Más ataques. Y repito, no quiere decir que todos esos países sean ataques satisfactorios o reciban ataques satisfactorios. Ujú. Sino en la estadística que nos comparten del año pasado, Trend Micro, eh, está vislumbrando estos países con más ataques de acuerdo a esta infografía que nos comparte, que tiene que ver con la parte de la detección del malware, con la parte de el acceso a malicioso a URLs que están evidentemente contaminadas. Ujú. Pero hay muchas estadísticas, independientemente de cualquier fabricante, no cambiarán mucho. Los países más atacados seguirán siendo esos países más atacados, las regiones más atacadas seguirán siendo las regiones más atacadas y el sector lo mismo. Ujú. Pero lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales, como gente que aspira a conocer un poquito más de ciberseguridad, gente que quiere proteger su información y la de sus seres queridos, la de su familia, la de su ámbito profesional, pues tenemos que prepararnos. Prácticamente esa es la recomendación, estar informados de qué es lo que está pasando en la región, qué es lo que está pasando en el sector, no únicamente en términos de noticias, sino saber qué campañas, qué procedimientos están utilizando los ciberactores, em, cuál es el blanco que están utilizando, siendo más específicos, conocer las TTPs, adelantarnos, hacer un poco de ciberseguridad proactiva, un poco de ciberinteligencia que nos permita el desarrollo de capacidades. ¿Por qué? Porque para muchos, como pueden ver en la diapositiva, el panorama es desalentador. ¿Por qué? Por todo lo que acabamos de mencionar y porque estos riesgos y amenazas que ustedes están viendo como malware, que hay muchos tipos de malware, aquí lo estamos englobando, el tema de los ataques vía phishing, vía smishing, vía business, email, compromise, que son los ataques BEC, que aquí, por ejemplo, los ataques BEC están muy monitoreados y muy seguidos por la Interpol, porque genera de una forma, entre comillas, sencilla, eh, ganancias para los ciberactores, los ciberatacantes muy redituables porque son en millones de dólares con transferencias, entre comillas, legítimas. Ajá. Siguen creciendo la suplantación de identidad, la desinformación, el robo y destrucción de información, los ataques a infraestructuras específicas, ya sea distribuidas o no distribuidas, que son los DOS o DDoS. Ujú. Los ciberstalkers, el ciberacoso sigue creciendo, el grooming, mezclados, el alza y la venta de información y de productos, incluso del mismo malware. En Deep Web y en Dark Web se vende incluso también malware, as a service, el ransomware, as a service. Es decir, las personas con cierto nivel de conocimientos pueden entrar a estos niveles de la vastedad de lo que es el ciberespacio y comprar algún tipo de malware, comprar algún tipo de datos, comprar cuentas, usuarios, contraseñas, mandar a hacer un ransomware o comprar un ransomware ya existente y demás. O sea, son los mercados clandestinos en Internet. Y todo esto sigue a la alza. Y algo que ha permitido que esto siga a la alza y que el factor humano siga apareciendo como un factor importante en que se materialicen los ciberataques tiene que ver con las tecnologías que hablábamos hace unos minutos cuando empezamos esta charla. Tiene que ver con el perfeccionamiento de los ataques vía el uso de inteligencia artificial eh, en general. Es decir, el phishing, el smishing y el BEC, la suplantación de identidad, la desinformación, por ejemplo, son riesgos y amenazas que los ciberatacantes han perfeccionado, porque si antes te tardabas mucho en hacer investigación, en obtener un correo electrónico que fuese a ser tu víctima, seleccionar tu víctima, el hacer creíble la información que le ibas a mandar,
Bueno, ahora resulta que con estas nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, puedes generar videos, puedes generar voz, puedes hacerte pasar por Gustavo y resulta que a lo mejor no es Gustavo el que está hablando, sino es un video generado con inteligencia artificial que ha tomado un par de minutos, un par de horas hacerlo. Podemos generar imágenes muy creíbles con inteligencia artificial en segundos. Y bueno, pues resulta que esto ha venido a traernos ciertos beneficios para algunas organizaciones, para algunas tareas, pero también nos ha incrementado el nivel de riesgos y amenazas. Y no es porque hayan aparecido nuevas, sino que han perfeccionado estas que ya existían. Ujú. Entonces, pues eso es con lo que nos estamos enfrentando, eso es con lo que hay que lidiar el día con día. Por eso la importancia de este tipo de pláticas, el poder concientizar y invitarlos a que conozcan los riesgos y las amenazas y sobre todo nos preparemos para ellos. En general, en ciberseguridad, cuando hablamos de ciberseguridad, tenemos que hablar de riesgos. Y a su vez, cuando hablamos de riesgos, tenemos que hablar de probabilidad. ¿Por qué? Porque en ciberseguridad nada es seguro. Siempre va a haber una probabilidad de que se aproveche o de que en este caso los ciberatacantes, se aprovechen de cierta debilidad que tenemos y materialicen un ataque. Ujú. Entonces, en seguridad siempre estamos hablando de riesgos. Ujú. El riesgo entendido como una probabilidad. No, si no hablamos de riesgos, entonces no lo estamos haciendo de una forma correcta. Por eso en ciberseguridad es muy importante el enfoque holístico, es decir, el tratar de ver en este caso a una organización, por ejemplo, como un todo, como un ente único, desde nivel estratégico, táctico y operativo, en todos los niveles. Todos tienen que participar. Por eso se habla de los multi-stakeholders, es decir, todas las partes interesadas, las múltiples partes interesadas tienen que ser parte de la conversación cuando hablamos de ciberseguridad. Si no, no lo estamos haciendo de una forma correcta o adecuada. ¿Mm? La fórmula de los riesgos va a meter a la ecuación la probabilidad que estábamos mencionando y el impacto. Conocer qué impacto nos podría causar si se materializara cierto riesgo, cierta amenaza. ¿De acuerdo? No nos vamos a poner a hacer fórmulas en este momento, pero sí es importante que esos conceptos queden claros. Siempre cuando hablen de ciberseguridad, hablar de riesgos, hablar de probabilidad y hablar de impacto, con un enfoque holístico y sobre todo tratando de incluir a todas las partes interesadas. Entonces, para ir cerrando un poquito nuestra sesión del día de hoy, lo que hoy es seguro, mañana puede no serlo. Seguramente hace un par de semanas ustedes vieron y supieron de un incidente que realmente fue un incidente cibernético porque fue una mala actualización, una mala configuración, un mal procedimiento de una actualización de un proveedor em, que daba servicio a otra empresa muy importante a nivel internacional, que resulta que muchos de nosotros, muchas de nuestras empresas, muchos de los sectores usan ese sistema operativo de esta gran empresa y que pues de repente en un par de segundos, en un par de minutos, se empezaron a materializar muchas pantallas azules. Ujú. Lo cual generó indisponibilidad de los sistemas, de la información y empezó pues a generar cierta crisis a nivel ecosistema o ciberespacio y a nivel físico, porque lo que pasa en el ciberespacio también puede llegar a tener repercusiones de forma directa o indirecta en el espacio físico. Así vimos el cierre de aeropuertos, de la parte de transporte, trenes. Obviamente muchas empresas de múltiples sectores no pudieron laborar durante un par de horas en esos días que estuvo esa situación y los ciberatacantes, aprovechándose de esta situación, no generaron un malware, o al menos no que yo sepa hasta este momento, que se aprovechara de esa vulnerabilidad o de esa situación, pero sí generaron campañas para tratar de desinformar y de decirle, oye, yo tengo la solución, me hago pasar por tal empresa y te digo que si lo quieres solucionar,
rápido, ven aquí, dale clic a esta página o darle clic a este correo, abre este correo y dale clic a este PDF, descarga este ejecutable, te va a ayudar a recuperar tus sistemas. Y pues resulta que pues no era real, era fake. Y eso sí lo supieron ellos aprovechar. Y lo hicieron en segundos. Los ataques de día cero, de acuerdo a varios colegas y amigos, dicen que ya no son tanto de día cero, porque ya realmente se harían de minutos ceros o de segundos ceros, porque al mismo tiempo que se da a conocer la vulnerabilidad, los ciberatacantes en cuestión de minutos, en cuestión de segundos, ya tienen ahí una forma de cómo vulnerar los sistemas y a las personas. Ujú. ¿Cómo nos vamos a proteger? ¿Cuál es la mejor respuesta? Tratando de llevar en lo personal y en lo profesional a nuestras organizaciones el proceso de administración de riesgos. El proceso de administración de riesgos, en teoría, es como el procedimiento más adecuado que podríamos empezar a hacer. Es un proceso muy complejo, pero que poco a poco y de forma gradual lo podríamos entender y lo podríamos ir aplicando en nuestro día a día, a nivel, repito, personal y profesional. Prácticamente es un proceso usado para identificar primero las infraestructuras críticas, los activos clave, luego evaluarlos, saber justamente definir, ponerle un número en lo cuantitativo y en lo cualitativo de riesgo, de la amenaza, del impacto, y luego tratar de asociar a eso un control, una contramedida que nos permita disminuir esos números, es decir, disminuir la probabilidad de que eso se materialice, de que eso malo nos pase, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar lugar a las consideraciones finales para posteriormente brindar unos minutos y poderlos escuchar, sus aportaciones y si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto darles respuesta. En las consideraciones finales, nos vamos a centrar en estas cuatro, primeramente. Primero, todo lo que tiene que ver con la generación de conciencias, con tratar de incluir a todos en la conversación y que todos entiendan los riesgos, las amenazas y no únicamente enfocarnos en eso, en lo malo, sino también las oportunidades. Las oportunidades que presentan y que están asociadas a este uso de las tecnologías y digamos tratar de sacarle ventaja a todo esto que está pasando y de lo cual formamos parte en el ecosistema digital de estas nuevas tecnologías, de las infraestructuras, de los servicios, de todo lo que acabamos de mencionar, tratar de echar mano de ello, buscar áreas de oportunidad, pero desde un punto de vista consciente, responsable, que nos permita entender cuáles son los riesgos y cuáles son las amenazas a las cuales nos estamos enfrentando. ¿De acuerdo? No, prácticamente es no tener miedo, sino prepararnos, capacitarnos para hacerlo de una forma responsable. El segundo reto y la perspectiva es la parte de la educación. Es muy importante el tema educativo. En México hay algunos programas, afortunadamente, que tienen y meten en el ámbito de ciberseguridad. Otra perspectiva también que meten por ahí es el de seguridad de la información en algunos programas académicos, pero aún son pocos para la cantidad de población que somos. En nivel mundial hay más programas, pero no todos son asequibles para las personas, para los profesionales. ¿Qué pasa con un abogado? ¿Qué pasa con un ingeniero de sistemas? ¿Qué pasa con un ingeniero de telecomunicaciones? ¿Qué pasa con un ingeniero químico? ¿Qué pasa con los contadores, con la gente que se dedica al ámbito bursátil, por ejemplo, que ya tienen su profesión muy definida, con los doctores, por ejemplo, pero dicen, bueno, pues ¿qué? ¿Me estás diciendo que tengo que estudiar ahora una carrera que me lleve a ciberseguridad? No necesariamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos generar capacidades. La idea es generar capacidades, generar conocimiento y a lo que hacemos en nuestro día a día, a nivel personal y profesional, empezar a incluir los componentes de la ciberseguridad. Es cuando se empieza a hablar de TICs, de TAC y de TEP, que prácticamente son em, desde el tema educativo y pedagógico, elementos que te permiten llevar a tus usuarios finales conocimiento que sea aplicable en sus vidas, ¿de acuerdo? Brindar información acerca de los nuevos medios digitales al alumno y formarlo en el empoderamiento y participación. ¿Por qué? Porque anteriormente, si nosotros queríamos conocer de un tema, teníamos que ir a la biblioteca, tomar un libro,
comprar un curso, pagar una certificación y a veces eso era escaso. Pero ahora resulta que hay más información, más asequible, con los medios digitales, pues ya muchas cosas están al alcance de nosotros, tanto para bien como para mal. Entonces, ahí la recomendación es buscarnos y acercarnos a aquellos programas, a aquellos fuentes que son fiables, ¿de acuerdo? La profesionalización tiene que ver con lo que les comentaba hace un momento. La gente que ya ejerce, que ya tiene sus estudios, que ya tiene cierta trayectoria en su nivel profesional, necesita entender estos riesgos y estas amenazas, necesita incorporar a su ejercer profesional los elementos de la ciberseguridad, porque a nivel mundial hay un déficit importante de profesionales en ciberseguridad que sí se necesitan formar en ciberseguridad desde el ámbito estratégico, táctico y operativo, la preparación de los equipos del Red Team, del Blue Team, la preparación de CISOs, la preparación de la parte normativa, de la parte de auditoría, o sea, muy específico a ciberseguridad. Pero también, ¿qué pasa con todo el resto? Con la parte contable, con la parte legal, con la parte de cualquiera que sea nuestro sector, tiene que involucrarse en los temas de ciberseguridad. O sea, cualquiera que sea nuestro sector, nuestra profesión, tenemos que buscar generar conocimiento en ciberseguridad y aplicarlo, sobre todo algo que nos permita aplicarlo y fortalecer a nuestra organización. Y obviamente esto nos va a llevar también a adoptar buenas prácticas a nivel profesional y personal. Por último, la innovación y desarrollo tecnológico responsable no es únicamente adoptar la tecnología porque es tendencia, porque todos la están utilizando y porque si no la utilizo me voy a quedar desfasado. No, hay que entenderla, hay que entender los riesgos, cómo usarla responsablemente y sobre todo a nivel región, prepararnos para romper la dependencia tecnológica. Ujú. ¿Por qué? Porque normalmente, y como ustedes lo pudieron observar en el ejemplo que les platicaba o que les relataba hace un momento, de la actualización que sufrió uno de las fabricantes del sistema operativo que todos conocemos, pues se vio mucho la dependencia, ¿no? Que tenemos hacia cierta tecnología. Y en este caso, normalmente cuando estamos en presencial, en ocasiones yo les pregunto, ¿qué es más seguro en sistemas operativos, Windows o Linux? Y la mayoría de la gente, sin titubear, levanta la mano y dice Linux. Y luego les pregunto, ¿y qué tenemos? Y la mayoría de la gente contesta, incluso esos que levantaron la mano, Windows, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte justamente de esta dependencia tecnológica, es parte de la globalización. Entonces, no es que ese sistema operativo sea malo. Si entendemos que ese sistema operativo, cuando nosotros lo compramos, ese u otros, u otra tecnología, cuando la compramos o adquirimos, parte de, yo te dejo todos mis puertos abiertos, por ejemplo, mis puertos lógicos, voy a tratar de, cuando yo la adopte, tratar de ir cerrando y dejar abierto únicamente lo que necesito, versus el otro sistema, open source, que te dice, bueno, yo te lo doy y es gratuito, no te cobro nada, pero yo parto de que todo es cerrado. Si tú quieres usar algo, necesitas abrirlo tú. Entonces, bueno, son dos partes de la misma moneda, digo yo, y es la tecnología que tú estás utilizando, solamente entiéndela para utilizarla responsablemente. Esa es la recomendación. Ahora, les voy a platicar un proyecto para cerrar, 4 proyectos en pro de la ciberseguridad que para mí son casos de éxito. Ujú. Voy a dejar al último el del espacio, justamente que nos está brindando ahora Centro Cibernético, y vamos a empezar con este. Este es un programa de Telmex Citum a nivel regional para formación de jóvenes, jóvenes que quieran, independientemente de su profesión, empezar una carrera en ciberseguridad. Entonces, acá los están cachando, es enfocado en México, pero empieza a crecer en Latinoamérica. Este otro proyecto en pro de la ciberseguridad, impulsado por la ENISA, por la Agencia de Ciberseguridad de Europa, para que en la región latinoamericana, por medio de este grupo, el equipo latinoamericano de ciberseguridad, se generen espacios para que los jóvenes versados en ciberseguridad puedan ir a competir contra los mejores del mundo, contra los de Estados Unidos, Canadá, contra los de Europa, contra los de Oceanía. La primer competencia tuvo lugar hace 2 años en Grecia, en Atenas, Grecia. Hubo gente de México participando, gente representando al equipo latinoamericano. El segundo año fue en Estados Unidos
este tercer año será en Chile. Entonces es otro proyecto que también es en pro, estos claramente muy enfocados a los jóvenes, a los recién egresados, a los que están por graduarse. En el ámbito un poquito más profesional, existe la red CiberLab, que es una red de excelencia en ciberseguridad de la cual formamos parte, que trata de difundir un poquito iniciativas y generar conocimiento para aquellas, sobre todo el ámbito académico, en la investigación, que quieren poner su granito de arena y contribuir para hacer de la región de Latinoamérica y el Caribe una región más resiliente. ¿De acuerdo? Y por último, el Centro Cibernético 360, que desde mi punto de vista es una oportunidad para los que estamos en el día a día ya ejerciendo una profesión que no tenemos todo el tiempo, todos los espacios, pero que queremos saber y sobre todo certificar nuestros conocimientos, empezar a trazar una ruta en ciberseguridad, la ruta, el mapa de ruta que tiene Centro Cibernético para aquellas personas recién egresadas, profesionistas ya con cierta carrera, que tengan el interés de conocer de ciberseguridad a nivel operativo, táctico y estratégico, cualquiera que sea, ellos tienen un pad muy, desde mi punto de vista, muy asequible y sobre todo muy delineado, muy inteligentemente pensado. Yo cuando me lo presentaron me gustó bastante. Entonces, se los recomiendo. En actualidad, por ese déficit de profesionales que existe a nivel Latinoamérica, el tener una certificación que avale los conocimientos que tenemos en el mercado personal, nos vamos a cotizar más, mejor. Ajá, nos vamos a cotizar más. Y por segundo, vamos a dar a conocer, pues, que tenemos justamente el dominio en ciertos temas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una recomendación que les quisiera yo hacer. No dejen de seguirlos. Y por último, dos frases para cerrar y con esto abro el micrófono a las dudas y preguntas que tengan todos ustedes. Primero, una frase de Bruce Scheiner, un crack de los temas de seguridad, que nos dice, si piensas que la tecnología por sí misma puede resolver tus problemas de seguridad, resulta entonces que no entendemos los problemas y no entendemos de tecnología. Ujú. Es decir, aquí no hay que dejar de lado el factor humano, en cualquier ámbito, en cualquier nivel, ujú, en términos de seguridad. Y por último, una invitación y un llamado a la acción es, en términos de ciberseguridad, viendo el panorama tan desalentador que hay por tantos incidentes, por las crecientes amenazas, los ataques son más sofisticados y con mayor impacto, pues es un llamado. Si no somos parte del problema, entonces seamos parte de la solución. Esa es mi invitación. Y sin más preámbulo, pues les doy el micrófono, les abro el micrófono por si tienen alguna duda, algún comentario. Yo gustoso y atento los escucho. Muchísimas gracias, Gustavo, por la exposición. Muy interesante todo lo que nos compartiste el día de hoy. Y sí, tenemos aquí ya algunas preguntas que voy a comenzar a leerlas para que brevemente nos puedas dar tu opinión al respecto, ¿no? La primera que nos hacen dentro del auditorio. ¿Cuáles son las principales amenazas en ciberseguridad como las organizaciones y cómo las organizaciones pueden prepararse para enfrentarlas? La primera amenaza, desde mi punto de vista, es el tema de factor humano. Imagínense, de cada 10 ataques que se lanzan a nivel mundial, se habla de que seis ataques son exitosos para los ciberdelincuentes o ciberatacantes porque hay una falla humana. Ujú. Por ejemplo, hay amenazas que se llaman APTs, amenazas persistentes avanzadas, que se elaboran en mucho tiempo, se tardan meses en elaborarse, se hace inteligencia, se investiga a la víctima, se recopila información, se preparan campañas de phishing, de smishing, e incluso también llamadas telefónicas, se moldea todo, el sector, la víctima y se llevan a cabo. Y cuando se llevan a cabo después de un par de semanas, de meses, resulta que son redituables para los ciberatacantes, pero resulta que el vector o dentro de la superficie del ataque, lo que permitió la entrada de ese ataque a la organización, la vulneración a esa organización, fue el factor humano, porque a veces la gente es muy confiada o no es consciente de los riesgos y las amenazas y entonces la empresa invierte mucho en seguridad, compra mucha tecnología,
pero resulta y pasa que nunca se enfoca en preparar, en capacitar al factor humano. Hay un ataque que me tocó participar hace un par de años acá en México, ahí en los corporativos que hay de Reforma. Se llevó todo un año la investigación para saber qué es lo que había pasado. Participaron múltiples equipos, este, forenses y de múltiples partes, tanto de México como de otros lados. Y resulta que el vector de ataque, por ejemplo, fue una persona con una actividad de recepcionista. Es decir, la empresa tenía mucha tecnología, tenía muchas políticas, buenos procedimientos, pero hubo una falla humana donde la persona se le hizo fácil abrir el correo que no tenía que abrir, dar clic donde no tenía que dar clic, no avisó a nadie lo que había hecho y aparentemente en el momento no pasó nada, pero se abrió una conexión remota, un backdoor le llaman, con los ciberatacantes y poco a poco fueron ellos escalando privilegios, navegando dentro de la infraestructura del corporativo y pues obviamente robando información. Entonces, para mí el principal riesgo es el factor humano, capacitar al factor humano. Ok. Otro de los atendentes nos dice, ¿cómo pueden las pequeñas y medianas empresas, pymes, implementar estrategias de ciberseguridad con recursos limitados? A nivel CISO o CEO o CEO incluso, va a haber una constante para el tema de ciberseguridad. A mí me ha tocado, he sido parte de el llegar con, el tomador de decisiones, último tomador de decisiones y decirle, necesitamos recurso, tenemos estas iniciativas, necesitamos recursos, la gente está voluntariamente participando, ya está el equipo de trabajo conformado y siempre no hay recurso. Y en términos de ciberseguridad, nunca va a haber recurso que alcance. Pero lo importante es empezar con cosas sencillas. A mí me ha tocado participar en proyectos muy ambiciosos donde se han hecho, por ejemplo, em, actualización y pruebas, así, digamos, reales como deberían de hacerse de los planes de recuperación de desastres, de los planes de continuidad y otros más pequeños donde hay poco recurso humano incluso, poco tiempo y se empieza con un decálogo, por ejemplo, generar un decálogo al interior de la organización que le diga 10 elementos que deben de hacer todos los empleados para capacitarse, ¿no? Para hacer un buen uso, generar una cultura adecuada de ciberseguridad, como el cambio de contraseñas, qué tipo de contraseñas generar, no compartir las contraseñas, no hacer uso o mal uso de los dispositivos del trabajo para cosas personales. Un decálogo así de simple puede ser. Después, si se tiene y se logra, a lo mejor generar una política. Muchas empresas tienen mucho recurso en infraestructura invertido, pero resulta que te acercas a ellos en términos de consultoría y no tienen una política documentada, no tienen los lineamientos, su política está a medias, no tiene fechas, no tiene planes de revisión de esa política, está desactualizada. Entonces, a veces empezar un poquito con esto, cuando no hay mucho recurso, puede ser una forma, pero lo que sí es, yo recomiendo hacer un roadmap. ¿Con qué tenemos? Primero un diagnóstico, ¿qué tenemos y por dónde vamos a empezar? Y el primer paso, pues justamente es ese, o sea, tener la iniciativa de decir, vamos a hacer un diagnóstico de qué nos falta, qué tan mal o qué tan bien estamos, y sobre eso empezar a ser proactivos, ¿no? E ir avanzando poco a poco. La ciberseguridad no es un producto, también es algo que normalmente les digo, sobre todo empresas grandes que te dicen, oye, acá hay el recurso y, y lo que necesiten, lo que cueste, no importa. La ciberseguridad no es un producto. O sea, la ciberseguridad en general de forma holística y responsable se va a ir generando de forma gradual, no se puede generar de un día para otro. Entonces, eso también es otro punto que es importante que les comente. Muy bien. Gustavo, nos da tiempo. Tenemos un par de minutos antes, un minutito, de hecho, para poder cerrar ya el webinar y despedirnos el día de hoy con todos nuestros participantes que amablemente nos acompañan. Pero me parece aquí una pregunta muy interesante y justo mencionaste algunas cosas, pero me parece que tiene relación. Te la quiero decir. ¿Qué papel crees que juegan el Departamento de Recursos Humanos en la creación de una cultura de ciberseguridad dentro de una organización? ¿Qué papel juega el de recursos humanos? Bueno, yo les puedo mencionar que en las iniciativas de ciberseguridad, en las primeras iniciativas de ciberseguridad, en muchas de las empresas en las cuales he formado parte, en las cuales ustedes seguramente forman parte, cuando llega algo de ciberseguridad, cuando llega algo de protección de datos, cuando llega algo de seguridad de la información,
en muchas ocasiones o la mandan al área de TI, que es casi siempre, o en otras al área legal, ¿no? Por ejemplo, cuando es protección de datos, a veces es por área legal. Y realmente no. El enfoque holístico que habíamos mencionado es todas las partes interesadas tienen que sentarse a la mesa. Y el recurso humano, el área de recurso humano, de organización y talento, tiene que ser parte fundamental. Si ellos no participan, si no se involucra incluso la alta dirección, eh, nuestros avances siempre se van a ver limitados. No van a encontrar eco, no van a encontrar la aplicación deseada. Entonces, la participación y el involucrar al área de recursos humanos en la empresa es muy importante. No únicamente por términos de pagos, de nómina, no, de los sistemas que puedan llegar a manejar, la información que manejan, que seguramente es confidencial y crítica, es importante. No, sino porque tienen que ser parte de la conversación, tienen que participar en la actualización, en el lanzamiento de los lineamientos, de las políticas. Por ejemplo, en el término de sanciones, ¿qué pasa si tenemos una política donde es muy estricta en términos de qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer? Pero resulta que nunca consideramos a recursos humanos ni al ámbito legal, por decir algo, y resulta que cuando algo sucede, un empleado incurrió en algo, no sé, vendió un dato, compartió un acceso no autorizado a otra persona y nos implicó, tuvo un impacto para nuestra organización. Y nosotros queremos dar parte em, sancionar a ese empleado, pues resulta que realmente si nosotros lo hicimos únicamente desde el ámbito de TI, estamos mal. Tendríamos que considerar el ámbito legal, el ámbito de recursos humanos, para desde el principio saber qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Incluso para dar parte en algunas ocasiones a las autoridades es muy importante. Ha tocado participar en algunas organizaciones que le tienen un incidente importante y digamos lo solucionan internamente, pero resulta que no revisan la tipificación de los delitos que hay acá en México y que incluso pueden cambiar de acuerdo al estado también. Está el federal, el código federal y el código estatal. Y resulta que se van con el federal y resulta que no revisan el estatal y debieron haber dado parte a las autoridades. Y entonces ellos al mismo tiempo incluyen en otra serie de anomalías que no deberían. Entonces, por eso es importante involucrar a todos. Recursos humanos no debe faltar, no puede faltar pero la recomendación es involucrar a todos. Perfecto, Gustavo. Bueno, pues estamos en tiempo. No nos resta nuevamente más que a ti y a todos nuestros participantes agradecer la participación del día de hoy, una charla y una conferencia, un tema que nos daría para mucho más, pero bueno, nos resta nada más que invitar a todos a poder seguirnos en nuestras redes y literalmente, pues actuar con ciberseguridad. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a Gracias a todos. ustedes por la invitación, Belia. Saludos a todos.